Hola, para empezar quisiera presentar el siguiente video. Tenemos 3.800 delincuentes de nacionalidad venezolana que han sido capturados y por lo menos de ellos 850 forman parte del Tren de Aragua. En el debate público peruano se ha difundido la idea de que la migración venezolana es responsable del aumento de la delincuencia. Esta percepción aparece con frecuencia en titulares televisivos, redes sociales y discursos políticos, donde se presentan hechos criminales aislados como si representaran una tendencia general. Sin embargo, cuando se revisa la evidencia, esta afirmación no se sostiene. Un ejemplo claro es la nota publicada por la revista Caretas que se titula ¿Han aumentado los venezolanos la criminalidad en el Perú? Y según datos oficiales del INPE y del INEI, esta nota muestra que solo el 0,15% de la población venezolana en el país está involucrada en delitos. Además de esto, esta cifra es considerablemente menor en comparación con los delitos cometidos por ciudadanos peruanos, lo que contradice mucho la idea de que la migración venezolana es la principal causa del aumento de la delincuencia. Estos resultados también coinciden con el estudio académico realizado por Castro y Mejía, quienes analizan la situación en Lima metropolitana. Sus conclusiones indican que no existe una relación estadísticamente significativa entre la presencia de población migrante venezolana y delitos como robos, homicidios o violencia sexual. El estudio señala que el delito responde entonces principalmente a problemas estructurales como la como la desigualdad social, la informalidad laboral y las debilidades institucionales del mismo sistema de seguridad ciudadana. Pero a pesar de esta evidencia, en el discurso público persiste un sesgo recurrente que es la sobrerepresentación mediática de casos protagonizados por venezolanos, lo cual genera una percepción social distorsionada que no coincide con los datos reales. En muchos casos, los medios de comunicación destacan la nacionalidad de los presuntos responsables cuando son extranjeros o venezolanos, aun cuando este factor no es relevante para explicar el fenómeno delictivo en general. Y esto no es exclusivo solo de Perú, pasa también en países como Chile, en donde se ha difundido discursos que culpan a los venezolanos del deterioro de la seguridad ciudadana. Sin embargo, los reportes oficiales de ese país muestran que la tasa de delitos cometidos por venezolanos es menor que la registrada por ciudadanos chilenos. Aún así, esta narrativa sigue reforzándose y contribuye a la estigmatización de la población venezolana. La construcción y difusión de esta idea involucra ciertamente a varios actores. En primer lugar, a los migrantes venezolanos, que son directamente los afectados por esta narrativa. En segundo lugar, los medios de comunicación, que influyen también de manera decisiva en la percepción pública. También participan autoridades políticas que recurren a discursos de control migratorio como respuesta inmediata a la seguridad ciudadana. A ellos se suma la presión que enfrentan instituciones como la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior. Frente a este escenario, también se involucran organismos internacionales como la OIM y ACNUR, que producen informes basados en evidencia empírica, los cuales coinciden en que no existe una relación causal entre migración venezolana y delincuencia. Culpar a los venezolanos entonces sobre el aumento de la delincuencia responde más a una atribución de culpabilidad que indicadores objetivos. Esta narrativa ofrece una explicación simplificada para problemas complejos que tienen raíces económicas, sociales e institucionales de largo plazo. Por ello es fundamental que podamos analizar la información con base en datos y no en percepciones construidas por el miedo o la desinformación. Atención, 3 implicados venezolanos en violento caso de extorsión en Villa El Salvador. En Villa El Salvador, un presunto extorsionador identificado como Eduardo F., de 20 años, terminó muerto en plena vía pública. Según la policía, habría llegado a la zona para cobrar cupos y fue abatido. Bueno, tomando en cuenta el video, hablaré sobre la responsabilidad ética de profesionales en las ciencias políticas y la CRI. En este contexto del video, suele afirmarse que la migración venezolana incrementa la delincuencia. Nuestra responsabilidad profesional comienza con el uso riguroso de la evidencia y no dejarnos llevar con lo que dicen los medios de comunicación. Los datos de la OIM muestran que no existe una relación directa entre el aumento de población venezolana y mayores niveles de criminalidad. Incluso tasas de delitos denunciados son más bajas entre migrantes que entre peruanos. Nos obliga no solo a reproducir narrativas mediáticas que carecen de sustento empírico. Por ejemplo, Merino nos dice que la ética pública
requiere defender los mínimos éticos y el pluralismo, lo que de cierta forma implica evitar políticas o discursos que estigmaticen a las poblaciones vulnerables solo por su origen. La responsabilidad del politólogo y del internacionalista es activar estos prejuicios y promover decisiones que fortalezcan la convivencia democrática, y estigmatizar a un grupo migrante no solo erosiona los mínimos éticos de la convivencia, sino que también deteriora la calidad del sistema democrático para legitimizar estas políticas punitivas sin sustento empírico. Aquí tanto el politólogo como el internacionalista deberían intervenir para evitar esos prejuicios raciales, xenófobos o moralizantes que se puedan llegar a convertir en una política pública. Además, de cierta forma, desde la ética investigación, Ames y Merino demuestran que trabajar con seres humanos, especialmente con quienes ya enfrentan discriminación, de cierta forma exige no causar daño, reconocer asimetrías de poder, proteger autonomía, y por esto de cualquier informe de asesoría sobre la migración debe evitar reforzar estas vulnerabilidades o alimentar estereotipos. Incluso desde el campo jurídico, el EP Derecho, por ejemplo, subraya vincular la migración y la criminalidad sin evidencia es una práctica infundada y peligrosa de cierta forma, porque puede derivar a medidas discriminatorias. En conjunto, nuestra responsabilidad profesional implica 3 obligaciones claras. 1, que sustentar siempre con evidencia, no con percepciones. 2, evitar la estigmatización y defender los mínimos democráticos. Y 3, promover políticas justas y respetuosas de derechos humanos. Ahora, en el caso del horizonte de justicia, del enfoque de capacidades de Nussbaum, sostiene que la sociedad justa es aquella que permite a todas las personas desarrollar un umbral mínimo de capacidades para vivir con dignidad, como la integridad corporal, la afiliación social, el control sobre el propio entorno y la movilidad. Estas capacidades no son regalos del Estado, sino son condiciones básicas para el ejercicio de plenos derechos y de libertades. Cuando se observa el caso peruano, la narrativa de cierta forma vincula la migración venezolana y la delincuencia, que impide precisamente ese acceso al umbral mínimo de capacidades. Los migrantes de cierta forma ven restringida su seguridad física, su capacidad de participar en la comunidad sin estigma y su posibilidad de trabajar libremente. Novoa, por ejemplo, dice que los derechos humanos exigen la no discriminación y obligan al Estado también de cierta forma a proteger a las personas frente a abusos y prejuicios independientemente de su nacionalidad. Bueno, básicamente desde el enfoque de capacidades, la criminalización simbólica de la migración es injusta porque reduce personas a un estereotipo. Impide que desarrollen facultades necesarias para determinar su propia vida en condiciones de libertad y dignidad. Una sociedad que coloca barreras a un grupo específico está incumpliendo la migración ética y jurídica de asegurar que todos, nacionales o extranjeros, posean condiciones mínimas para ejercer sus derechos. De cierta forma, para que quede claro, bajo este horizonte de justicia, la respuesta ética no es reforzar la estigmatización, sino expandir las capacidades de quienes se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. La justicia desde Nussbaum no se basa en el castigo ni en el prejuicio, sino en asegurar que nadie quede por debajo del umbral de dignidad que toda sociedad democrática dice garantizar. Bueno, ahora hablaré sobre la alternativa de solución para identificar la ausencia de veracidad en la idea de la migración venezolana e incrementa la delincuencia. Como se afirma, sin evidencia los venezolanos aumentan la delincuencia, se comete un error ético grave, porque se atribuye un fenómeno complejo a un grupo vulnerable sin verificar datos. En la ética profesional, el primer deber es buscar la evidencia que permita confirmar o descartar la veracidad de tal afirmación. Por eso aquí planteo una alternativa de solución práctica basada en fuentes académicas oficiales, periodísticas confiables, que ayudan a desmoronar todas estas ideas falsas. Primero, recomiendo usar la evidencia empírica oficial y compararla con percepciones, porque la percepción social y mediática suele exagerar la asociación de migración igual a crimen, mientras que las estadísticas muestran otra realidad. Las evidencias en general son múltiples. Por ejemplo, un estudio de Equilibrium Sende demuestra que la migración venezolana no tiene efectos significativos en robos, hurtos, lesiones, homicidios ni violencia sexual en Lima. Es decir, los datos no sostienen la narrativa de incremento delictivo. ¿Qué permite de cierta forma esta alternativa? Comparar la percepción versus evidencia real. Identificar rápidamente si la idea carece de veracidad. Segundo, se tiene que incorporar de cierta forma una investigación periodística de calidad, no sensacionalista. Por ejemplo, si un titular dice venezolano mata empresario, la alternativa ética es contrastarlo con el dato. La proporción de extranjeros presos nunca supera el 2% de la población penitenciaria en total. Para esto la pregunta siempre prepoderosa es: ¿los datos respaldan tal escándalo? Si no lo hacen, la afirmación es falsa o distorsionada. Tercero, consultar la información oficial en el Estado peruano, al menos la redactada, porque si somos conscientes de que unos miembros de la fuerza del orden prefieren ser sensacionalistas.
¿Qué permite de cierta forma esta alternativa? Es acceder a estas estadísticas limpias que muestran tendencias reales de delincuencia antes, durante y después del ingreso masivo de venezolanos. En general, a modo de conclusión, no se puede de cierta forma responsabilizar un colectivo sin evidencias sólidas. Para identificar la falta de veracidad de la idea de la migración venezolana incrementa la delincuencia, la alternativa ética es contrastar la narrativa con evidencia empírica. Cuando se hace este cruce de información, aparece claramente que la afirmación no se sostiene. Por esto, una ética profesional de la ciencia política de la CRI, la responsabilidad no es repetir los prejuicios, sino desmoronar con datos. Bueno, para este trabajo utilizamos la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, no como reemplazo de un análisis académico. Su principal utilidad fue ayudarnos a organizar la información, comparar narrativas, sistematizar evidencias sobre la migración venezolana y su supuesta relación con la delincuencia. Nos permitió sistematizar datos rápidamente, relacionar estudios, por ejemplo, como los de la OIM y Equilibrium Sende, y facilitó que se integraran estos marcos éticos. Consideramos también ciertos riesgos, como por ejemplo que la IA no puede generar información incorrecta o incompleta, no puede hacer, por lo que ningún dato fue aceptado sin verificación. Además, puede reproducir sesgos o estereotipos, especialmente en sistemas sensibles como la migración, pero también lo chequeamos. Ahora vamos a responder la pregunta que se propuso en el trabajo final, en la que se dialoga con el curso. Los temas que vamos a proponer son dos: la ética en investigaciones en ciencias sociales con poblaciones vulnerables y los derechos humanos y migración. Con el primer tema, este refiere a los principios que deben guiar un trabajo en ciencias sociales cuando se estudian con grupos como migrantes, refugiados o poblaciones marginadas. Investigar no solo significa recopilar datos, sino también asumir la responsabilidad de proteger la dignidad de las personas participantes y evitar causar daño simbólico o moral. Este tema es relevante para nuestra formación en ciencia política, pues el análisis de problemas públicos se basa en investigaciones empíricas. Aprender a investigar con criterios éticos nos permite a nosotros estudiar fenómenos sensibles como la migración o la exclusión sin reproducir estigmatizaciones ni simplificaciones que distorsionen la realidad social. En línea con Ames y Merino, la investigación social debe regirse por principios como el respeto, la justicia, la beneficencia, la integridad científica y la responsabilidad social. Estos principios exigen que las personas investigadas sean tratadas como sujetos autónomos y no como simples objetos de estudio. En esta línea, Hortal señala que toda investigación implica un compromiso ético que va más allá del cumplimiento técnico. En ese sentido, el ejercicio profesional responsable exige reflexionar sobre las consecuencias sociales del trabajo y orientarlo hacia el bien común, priorizando la justicia y la dignidad humana. Y ahora, para el segundo tema, el enfoque de derechos humanos aplicados a personas migrantes y refugiadas reconoce que toda persona posee de dignidad y derechos fundamentales, sin importar su nacionalidad o situación migratoria. No se trata solo de reconocer derechos en lo legal, sino de garantizar inclusión social y trato igualitario. Este enfoque ciertamente es clave para analizar políticas migratorias desde criterios de justicia y derechos humanos, entendiendo la migración no solo como control fronterizo, sino como un tema más vinculado a la ciudadanía, cohesión social y democracia. Honneth considera que la justicia social depende del reconocimiento jurídico, social y moral. Cuando estas formas de reconocimiento se niegan a una persona, se generan procesos de exclusión que afectan la participación plena de grupos como las personas migrantes. Asimismo, Merino plantea que la convivencia democrática debe basarse en mínimos éticos, como el respeto a la dignidad humana, la igualdad moral y la responsabilidad cívica. Desde esta perspectiva, proteger a los derechos de las personas migrantes no es solo una obligación legal, sino una exigencia ética fundamental para la vida democrática. En conclusión, tanto la investigación social como las políticas migratorias deben guiarse por principios éticos que garanticen justicia y reconocimiento, evitando reproducir exclusiones y fortaleciendo la convivencia democrática. Muchas gracias.